Cada noche, cuando las luces del metro se apagan y los últimos pasajeros desaparecen por las escaleras mecánicas, la ciudad entera respira con alivio. Las rejas metálicas bajan con un estruendo que marca el final del día. Los andenes quedan vacíos y en silencio, y los túneles se sumergen en una oscuridad que nadie debería atravesar. Pero hay quienes juran, con esa voz temblorosa de quien ha visto algo que no puede explicar, que después del último tren oficial, cuando ya no hay horarios ni empleados, cuando las pantallas digitales se apagan y los relojes marcan pasada la 1 de la madrugada, un convoy más atraviesa esos túneles. Un metro que no aparece en ningún registro, que no tiene conductor visible y cuyas puertas se abren para aquellos que no tienen a dónde más ir. Miles de trabajadores nocturnos recorren la ciudad cuando todos duermen, cargando con el peso de la soledad urbana más profunda. Son los invisibles, los fantasmas de carne y hueso que limpian oficinas vacías, vigilan edificios desiertos o sirven café a desconocidos en gasolineras de madrugada. Para ellos, la ciudad no tiene rostro amable ni luces cálidas, solo el eco de sus propios pasos en calles desiertas y la espera eterna de un transporte que muchas veces nunca llega. Y cuando el cansancio pesa tanto que hasta el sentido común se rinde, cuando las piernas ya no responden y los ojos arden de sueño, cualquier metro que se detenga frente a ti parece una bendición, aunque sus luces parpadeen de forma extraña, aunque el silencio dentro sea demasiado denso, aunque los pasajeros que ves sentados tengan algo en la mirada que te hiele la sangre. Existe una línea que conecta todas las tragedias olvidadas del subterráneo. Los accidentes que los periódicos reportan en 2 párrafos antes de pasar a la sección de deportes. Las caídas a las vías que la gente comenta en redes sociales durante 2 días hasta que otro escándalo roba la atención. Los empujones, los tropiezos, los cables eléctricos expuestos, los suicidios que nadie quiere recordar. Cada muerte deja una marca en esos túneles, una cicatriz invisible que late en la oscuridad. Y cuando sube el suficiente número de almas perdidas, cuando el dolor acumulado alcanza cierto peso, dicen que el metro responde, que envía una corrida especial, una última oportunidad de llegar a casa, aunque esa casa ya no exista en el mundo de los vivos. Yo nunca me acostumbré a los turnos nocturnos. 6 años trabajando de velador en ese edificio corporativo del centro, y nunca me acostumbré del todo. La chamba pagaba lo suficiente para mantener el departamento y ayudarle a mi mamá con sus medicinas, pero había algo en esas horas muertas de la madrugada que me dejaba un vacío en el estómago. No era miedo exactamente, era más bien esa sensación de estar fuera de sincronía con el resto del mundo, como si mientras todos dormían, yo me hubiera quedado atrapado en un turno que nunca termina. Salía a las 2 de la mañana, cuando las calles ya estaban desiertas y el metro había cerrado hacía rato, pero mi jefe insistía en que terminara el recorrido completo antes de irme, revisando cada piso, cada oficina vacía, cada sombra proyectada por las luces de emergencia. Esa noche en particular había sido especialmente larga. Un problema con las cámaras del piso 12
me tuvo ocupado hasta casi las 3 de la madrugada, y cuando finalmente salí del edificio, el frío me pegó en la cara como una cachetada. La ciudad nocturna tiene un silencio especial, denso y pesado, que uno aprende a respetar después de tanto tiempo caminando solo por sus calles. Caminé rápido hacia la estación del metro, sabiendo que ya estaba cerrado, pero había aprendido que los autobuses nocturnos pasaban cada hora por la avenida principal. El problema era llegar hasta allá, casi 40 minutos a pie, y mis piernas ya no respondían bien después de 8 horas parado revisando pasillos. Cuando llegué a la entrada de la estación, las rejas metálicas estaban bajadas como era de esperarse, y un letrero digital parpadeaba indicando que el servicio había terminado. Me di la vuelta para continuar mi camino cuando escuché algo que me hizo detenerme en seco. Era un sonido que conocía demasiado bien, ese zumbido característico de un tren aproximándose por el túnel. Al principio pensé que era mi imaginación, el cansancio jugándome una mala pasada, pero el sonido se hizo más fuerte, más real, acompañado de ese golpeteo rítmico de las ruedas sobre los rieles. Me acerqué a la reja y miré hacia abajo, hacia el andén que debería estar completamente vacío y oscuro. Había luz allá abajo, una luz tenue y azulada que parpadeaba de forma irregular, y podía ver las siluetas de otras personas esperando en el andén. No eran muchas, quizá 5 o 6 figuras inmóviles, pero estaban ahí, esperando un tren que, según todos los horarios, no debería existir. La reja estaba cerrada con candado, pero al jalarla descubrí que cedía, como si alguien la hubiera dejado apenas apoyada sin trabar realmente. Un acceso que no debería estar ahí, una invitación que no debería aceptar. Bajé las escaleras mecánicas que estaban detenidas, mis zapatos haciendo eco en ese espacio que nunca había visto tan vacío. El aire allá abajo era diferente, más frío de lo normal, con ese olor característico del metro, pero mezclado con algo más, algo agrio que me recordaba a flores marchitas y humedad vieja. Las personas en el andén no voltearon cuando llegué, ni siquiera cuando pasé junto a ellas buscando un lugar donde esperar. Todos miraban fijamente hacia el túnel oscuro, como hipnotizados por algo que yo no podía ver. Una mujer vestida con uniforme de enfermera, un tipo con overol de mecánico, un estudiante con mochila, una señora mayor con bolsas del mercado, y un morro que no debería tener más de 16 años con audífonos puestos. Ninguno de ellos parpadeaba, ninguno se movía, y sus rostros tenían esa palidez enfermiza que da la luz fluorescente cuando lleva demasiado tiempo encendida. El tren apareció finalmente, emergiendo del túnel con esa lentitud antinatural, como si estuviera dudando si realmente debía detenerse en esa estación. Era un convoy viejo, de esos modelos que ya no se usan, con pintura descascarada y ventanas rayadas que distorsionaban la visión del interior. Las luces dentro del vagón parpadeaban en un patrón irregular que me lastimaba los ojos, y cuando las puertas se abrieron, lo hicieron con un chirrido metálico que me puso la piel de gallina. Los otros pasajeros subieron sin prisa, sin empujar, sin hacer ningún ruido más allá del roce de sus zapatos contra el piso del vagón. Yo me quedé parado en el andén, dudando por primera vez si realmente debía abordar ese tren. Había algo profundamente equivocado en toda esa situación, algo que mi instinto me gritaba que evitara, pero el cansancio pesaba demasiado en mis huesos, y la alternativa era caminar durante casi 1 hora por calles desiertas. Las puertas comenzaron a cerrarse, y en el último segundo me lancé hacia adelante,
colándome justo antes de que se sellaran completamente. El interior olía peor que el andén, ese mismo aroma agrio pero más concentrado, mezclado con algo metálico que me hizo pensar en sangre vieja. Me senté en uno de los asientos de plástico naranja, alejándome lo más posible de los otros pasajeros que se habían distribuido por el vagón, manteniendo una distancia extraña entre ellos, como si cada uno tuviera asignado su espacio específico. El tren comenzó a moverse con una sacudida brusca que casi me tira del asiento, y aceleró más rápido de lo normal, internándose en el túnel con ese rugido sordo que hace vibrar los dientes. Intenté sacar mi celular para revisar la hora, pero la pantalla parpadeó un par de veces y se apagó completamente, a pesar de que la batería estaba al 80%. Me guardé el teléfono en el bolsillo con un nudo creciendo en mi estómago. Miré hacia las ventanas, pero solo veía oscuridad absoluta reflejada, como si el túnel fuera infinito, como si nunca fuéramos a llegar a ninguna estación. Fue entonces cuando me di cuenta de que ninguno de los otros pasajeros se había movido desde que subimos. Ni un parpadeo, ni un suspiro, ni el más mínimo ajuste de postura. La enfermera seguía mirando fijamente hacia adelante, con las manos perfectamente colocadas sobre su regazo. El mecánico tenía una mancha oscura en el overol, justo a la altura del pecho, que parecía extenderse lentamente. El estudiante sostenía su mochila con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Y el morro, con los audífonos, tenía los ojos abiertos de una forma que no era natural, demasiado abiertos, como si algo lo hubiera sorprendido en el último segundo de su vida. Traté de convencerme de que era mi cansancio, de que llevaba demasiadas horas despierto y mi cerebro estaba inventando cosas, pero la sensación de algo presente y profundamente equivocado no se iba. El tren seguía avanzando en esa oscuridad interminable, y yo estaba atrapado en un vagón con personas que quizá nunca deberían haber subido a ese último tren. El tren siguió avanzando por ese túnel interminable, y yo me aferré al asiento tratando de mantener la calma. Había algo en el silencio de ese vagón que me estaba volviendo loco, un silencio tan denso y pesado que podía sentirlo presionando contra mis oídos. Normalmente en el metro siempre hay ruido, siempre hay algo. El murmullo de conversaciones, el tintineo de celulares, los anuncios grabados indicando la siguiente estación. Pero ahí no había nada de eso. Solo el rugido sordo del tren sobre los rieles y ese zumbido eléctrico que parecía venir de todas partes a la vez. Intenté concentrarme en mi respiración, contar los segundos hasta la siguiente estación. Cualquier cosa para no pensar en los otros pasajeros que seguían inmóviles como maniquíes rotos. Decidí que tenía que hacer algo, lo que fuera, y para romper esa tensión que me estaba ahogando. Me levanté del asiento con las piernas temblorosas y caminé hacia la puerta que conectaba con el siguiente vagón. Necesitaba moverme. Necesitaba ver si había más gente normal en otro lado. Al pasar junto a la enfermera, pude verla mejor de cerca, y lo que vi me hizo detenerme en seco. Tenía los ojos abiertos pero completamente opacos, como cubiertos por una película lechosa, y su piel tenía un tono grisáceo que ninguna persona viva debería tener. Su uniforme estaba impecable, excepto por una pequeña mancha oscura en el cuello, justo donde debería estar el pulso, y cuando me acerqué, lo suficiente pude ver que no respiraba. Su pecho no se movía ni un milímetro. Me alejé tropezando con mis propios pies, el corazón golpeándome tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho.
Miré a los demás pasajeros con una desesperación creciente, buscando alguna señal de vida real, de humanidad. El mecánico con el overol manchado tenía las manos en una posición extraña, como si estuviera sosteniendo algo que ya no estaba ahí, y cuando me fijé bien, pude ver que le faltaban 2 dedos de la mano izquierda, cortados de forma limpia, quirúrgica. La señora mayor con las bolsas del mercado tenía la cabeza inclinada en un ángulo que ningún cuello debería poder sostener, y las bolsas que cargaba estaban llenas de algo que no parecía comida, sino trapos viejos y manchados. El estudiante seguía aferrándose a su mochila, pero sus brazos temblaban levemente, el único movimiento en todo el vagón, aparte del mío. Y cuando logré ver su rostro completo, noté que tenía sangre seca bajo la nariz y en las comisuras de los labios. No todos ellos estaban muertos, o algo peor que muerto, y yo estaba encerrado con ellos en un tren que no debería existir. El pánico me invadió como agua helada llenando mis pulmones. Corrí hacia la puerta del vagón y jalé la manija de emergencia con todas mis fuerzas, pero no cedió ni 1 milímetro, como si estuviera soldada. Golpeé las ventanas con los puños, sabiendo que era inútil, pero sin poder detenerme. Necesitaba salir de ahí. Necesitaba despertar de esa pesadilla. Las luces del vagón comenzaron a parpadear más rápido, en un patrón frenético que me mareaba, y el zumbido eléctrico se intensificó hasta convertirse en un sonido agudo que me taladraba el cerebro. Me dejé caer al suelo, apoyándome contra la puerta, respirando de forma irregular, mientras trataba de encontrar alguna explicación lógica para lo que estaba viviendo. Quizá era una broma de mal gusto, quizá era algún experimento social enfermo, quizá había inhalado algo en la fábrica que me tenía alucinando. Pero en el fondo sabía que ninguna de esas explicaciones tenía sentido, que lo que estaba experimentando era real, de una forma que mi mente no quería aceptar. Fue entonces cuando el morro con los audífonos volteó a verme. El movimiento fue lento y mecánico, como si su cuello estuviera oxidado, y cuando sus ojos encontraron los míos, sentí que algo me atravesaba. No había nada en esa mirada, ninguna emoción, ninguna humanidad. Solo un vacío profundo y oscuro que parecía succionar toda la luz a su alrededor. Sus labios se movieron formando palabras que no pude escuchar porque los audífonos seguían puestos, pero pude leer lo que decía una y otra vez, como un mantra macabro. Nos llevó a todos, nos llevó a todos, nos llevó a todos. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, dejando rastros limpios en su rostro sucio, y su expresión seguía siendo esa máscara vacía e inexpresiva que contrastaba horriblemente con el llanto. Aparté la mirada incapaz de seguir viendo eso, el estómago revolviéndose con náuseas que apenas podía controlar. Los otros pasajeros comenzaron a moverse todos al mismo tiempo, como marionetas activadas por el mismo titiritero invisible. Sus cabezas giraron hacia mí en perfecto unísono, sus cuerpos rígidos ajustándose en sus asientos, y todos abrieron la boca al mismo tiempo, en un gesto silencioso que reveló dientes manchados y lenguas oscuras. No emitieron ningún sonido, pero pude sentir el grito que querían lanzar, un grito de advertencia o quizá de súplica que quedaba atrapado en sus gargantas muertas. La enfermera levantó una mano señalando hacia la ventana. El mecánico hizo lo mismo, y uno por uno todos los pasajeros apuntaron en la misma dirección, con movimientos idénticos y perfectamente coordinados. Seguí sus dedos temblorosos con la mirada, y lo que vi al otro lado del cristal me heló la sangre. El túnel ya no era negro, sino que estaba iluminado por una luz rojiza y pulsante,
y en las paredes podía ver sombras moviéndose, figuras humanas corriendo o quizá cayendo, repetidas una y otra vez, como grabaciones atascadas en un loop infinito. El tren comenzó a disminuir la velocidad finalmente, y las luces se estabilizaron, volviendo a ese tono azulado enfermizo. Los pasajeros regresaron a su posición original, inmóviles otra vez, como si nada hubiera pasado, como si ese momento de horror coordinado hubiera sido solo mi imaginación. Pero yo sabía que no lo había imaginado. Podía sentir todavía el peso de sus miradas vacías sobre mi piel, el eco de ese grito silencioso resonando en mis oídos. Un anuncio grabado sonó finalmente rompiendo el silencio. Una voz femenina distorsionada y lenta que pronunció el nombre de una estación que no reconocí. Las puertas se abrieron con ese mismo chirrido metálico y uno de los pasajeros se levantó, el mecánico del overol manchado, caminando hacia la salida con pasos rígidos y medidos. Lo vi descender al andén que estaba cubierto por una niebla espesa y gris, y justo antes de que las puertas se cerraran, pude ver cómo se desvanecía en esa neblina, como si nunca hubiera existido. El tren arrancó de nuevo, y yo me quedé ahí en el suelo, temblando y sudando frío, preguntándome cuántas estaciones más faltaban y si yo también iba a desaparecer en una de ellas. No sé cuánto tiempo pasó antes de que el tren se detuviera en la siguiente estación. El tiempo se había vuelto algo extraño y resbaladizo en ese vagón, como si los segundos se estiraran y encogieran sin ningún patrón predecible. Lo único que sabía con certeza era que el frío había aumentado de forma considerable, tanto que podía ver mi propio aliento condensándose frente a mi cara en pequeñas nubes de vapor. Las ventanas estaban empañadas por dentro, cubiertas de una capa de escarcha que no debería ser posible en un vagón de metro, y cuando pasé mi mano por el cristal para limpiarlo, el hielo me cortó la piel, dejando un rastro delgado de sangre. Me chupé el dedo, observando a los pasajeros que quedaban, ahora después de que el mecánico se hubiera bajado, y me pregunté cuál sería el siguiente en desaparecer en esa niebla. La voz distorsionada del sistema de anuncios volvió a sonar pronunciando otro nombre de estación que no reconocía. Estación 22 de marzo. Nunca había escuchado ese nombre en ningún mapa del metro, y llevaba años usando el transporte público para ir y venir del trabajo. Las puertas se abrieron revelando un andén idéntico al anterior, cubierto por esa misma niebla gris y espesa que parecía tener vida propia, moviéndose en patrones que desafiaban la lógica del aire quieto. Esta vez fue la señora mayor con las bolsas del mercado quien se levantó, sus movimientos igual de rígidos y mecánicos que los del mecánico. Caminó hacia la salida, arrastrando levemente los pies, y justo antes de cruzar el umbral se detuvo. Giró su cabeza en ese ángulo imposible para mirarme directamente, sus ojos blancos y muertos encontrando los míos, y sus labios se movieron formando una palabra que pude leer claramente. «Corre». Las puertas se cerraron antes de que pudiera procesar lo que acababa de ver, y el tren volvió a arrancar con esa sacudida violenta que me tiró de nuevo al suelo. Me arrastré hasta el asiento más alejado de los otros pasajeros, mi espalda contra la ventana helada, observándolos con una mezcla de terror y fascinación mórbida. Quedaban 3 ahora: la enfermera, el estudiante y el morro con los audífonos, y con cada pasajero que se bajaba el silencio en el vagón se volvía más denso, más opresivo, como si el peso de las almas perdidas aumentara en lugar de disminuir. Comencé a notar detalles que antes no había visto, o quizá no había querido ver.
La enfermera tenía una placa en el pecho con su nombre, pero las letras estaban borradas, excepto por una fecha escrita con marcador negro. 12 de abril de 2019. El estudiante tenía su mochila abierta, y dentro podía ver libros manchados con algo oscuro que parecía sangre, y un celular con la pantalla completamente destrozada, como si hubiera sido aplastado por algo muy pesado. El tren comenzó a disminuir la velocidad otra vez, y sentí que algo dentro de mí se rompía. No podía seguir en ese vagón, no podía seguir siendo testigo de ese ritual macabro que se repetía una y otra vez. Me levanté tambaleándome y caminé hacia la puerta, preparándome para salir en la siguiente estación, sin importar a dónde me llevara. Cualquier cosa era mejor que seguir encerrado con esos pasajeros que no eran pasajeros, sino recuerdos ambulantes de tragedias olvidadas. La voz del anuncio sonó nuevamente. Estación 17 de septiembre. Y las puertas se abrieron revelando un andén diferente a los anteriores. Este no tenía niebla, sino que estaba completamente iluminado por luces fluorescentes que parpadeaban de forma errática, y en las paredes podía ver grafitis antiguos y manchas oscuras que parecían formar patrones si los mirabas el tiempo suficiente. Me quedé paralizado en el umbral, sintiendo el aire frío del andén, mezclándose con el aire gélido del vagón. El estudiante se levantó esta vez caminando hacia la salida, con su mochila colgando de un solo hombro. Pasó junto a mí tan cerca que pude oler ese aroma a cobre y electricidad quemada que emanaba de su cuerpo, y cuando nuestros brazos se rozaron, sentí una descarga eléctrica que me recorrió desde la punta de los dedos hasta el hombro. Se detuvo justo en el borde del vagón y giró su cabeza para mirarme, sus ojos finalmente enfocándose en mí con una claridad terrible. «No bajes todavía», susurró con una voz que sonaba como papel de lija contra metal. «Tu estación aún no llega». Antes de que pudiera responder o preguntarle qué carajo significaba eso, bajó al andén y comenzó a caminar hacia una escalera que no tenía fin, peldaños que subían y subían, perdiéndose en una oscuridad absoluta. Las puertas se cerraron y el tren volvió a moverse, dejándome más confundido y aterrado que antes. Ahora solo quedábamos 3 en el vagón: la enfermera, el morro con los audífonos y yo. El frío era tan intenso que mis dientes castañeteaban sin control y podía sentir cómo mis extremidades comenzaban a entumecerse. Me senté lo más lejos posible de los otros 2, abrazándome a mí mismo, tratando de conservar algo de calor corporal. Comencé a fijarme en detalles del vagón que antes no había notado, pequeñas cosas que se volvían más evidentes con cada pasajero que desaparecía. Las ventanas no solo estaban empañadas, sino que tenían grabados en el hielo palabras y números que parecían fechas. Octubre de 2017, marzo de 2020, agosto de 2023. Fechas de muertes, me di cuenta con horror creciente, fechas de accidentes en esta línea del metro. Y había docenas de ellas, cientos quizá, cada una representando una vida que se había apagado en estos túneles. La voz del anuncio sonó otra vez, más distorsionada que antes, casi irreconocible. Estación 5 de mayo. Las puertas se abrieron y esta vez el andén estaba completamente oscuro, excepto por una luz roja pulsante al fondo que latía como un corazón enfermo. La enfermera se levantó con movimientos que parecían causarle dolor, como si sus articulaciones estuvieran oxidadas, y caminó hacia la salida arrastrando los pies. Se detuvo frente a mí y por primera vez uno de los pasajeros habló sin que yo le preguntara nada.
Su voz era un susurro ronco y quebrado que me recordó al sonido de las hojas secas siendo aplastadas. «Todos estamos esperando», dijo mirándome con esos ojos opacos y muertos. Esperando volver al momento en que todo terminó, esperando una segunda oportunidad que nunca llega y esperando en un tren que nunca nos llevará realmente a casa. Bajó al andén y la oscuridad la tragó completamente, dejando solo el eco de sus pisadas, desvaneciéndose en la distancia. Las puertas se cerraron y ahora solo quedábamos dos: el morro con los audífonos y yo. El vagón se sintió de repente enorme y vacío, como si se hubiera expandado para acomodar todo ese espacio muerto entre nosotros. Me atreví a mirarlo directamente por primera vez desde que había volteado a verme antes. Seguía llorando en silencio, las lágrimas corriendo sin parar por sus mejillas, y sus labios seguían moviéndose, formando ese mismo mantra una y otra vez. Nos llevó a todos. El tren aceleró de nuevo internándose en un túnel que parecía más oscuro que todos los anteriores. Y yo me pregunté cuántas estaciones más faltaban antes de llegar a la mía, si es que realmente tenía una estación, si es que realmente iba a salir de ese tren alguna vez. El tren siguió avanzando durante lo que parecieron horas, aunque mi sentido del tiempo se había distorsionado completamente en ese vagón helado. El morro con los audífonos no se había movido ni un milímetro desde que quedamos solos. Seguía sentado en la misma posición rígida, con las lágrimas corriendo por su rostro y sus labios repitiendo ese mantra silencioso. Yo había dejado de temblar, no porque el frío hubiera disminuido, sino porque mi cuerpo había entrado en un estado de entumecimiento donde ya nada parecía importar. Mis pensamientos flotaban lentos y densos como aceite, preguntándome si esto era lo que se sentía morir, si esta era la antesala de algo peor que la muerte. Me aferré a esa pregunta como a un salvavidas, porque mientras siguiera haciéndome preguntas, significaba que aún estaba vivo, en que aún había algo de mí que resistía en ese infierno rodante. Fue entonces cuando escuché otra voz en el vagón. No era la voz distorsionada del sistema de anuncios, ni el susurro quebrado de los pasajeros anteriores, sino una voz humana, cálida y real, que venía del otro extremo del vagón. Levanté la cabeza con dificultad y vi a un hombre anciano sentado en uno de los asientos del fondo. Un hombre que juro por todo lo sagrado que no estaba ahí hace un segundo. Vestía un traje viejo y raído, de los que ya no se usan, con chaleco y corbata, y su rostro estaba surcado por arrugas profundas que hablaban de décadas de vida vivida. Sus ojos, a diferencia de los otros pasajeros, estaban vivos y brillantes, y me miraban con una mezcla de tristeza y compasión que casi me hace llorar. «Hijo», dijo con voz suave pero firme, «y creo que es momento de que entiendas dónde estás y qué es este lugar». Me arrastré hacia él con las pocas fuerzas que me quedaban, necesitando desesperadamente hablar con alguien que pareciera real, que pareciera entender lo que estaba pasando. El anciano no se movió de su asiento, pero extendió una mano, invitándome a sentarme a su lado. Y cuando lo hice, pude sentir un calor emanando de él, un calor que contrastaba violentamente con el frío sepulcral del resto del vagón. «Te preguntarás por qué estoy aquí», continuó sin esperar mi respuesta. «¿Por qué parezco diferente a los demás? La verdad es que llevo más tiempo en este tren que cualquiera de ellos. Tanto tiempo que ya perdí la cuenta de las vueltas que he dado por estos túneles. Soy el único que ha elegido quedarse, el único que decidió convertirse en guardián de esta línea maldita, en lugar de bajar en mi estación cuando tuve la oportunidad.
Le pregunté con voz ronca por el frío qué era este lugar realmente, qué eran esos pasajeros que no parecían vivos ni muertos, qué significaba todo esto. El anciano suspiró profundamente, como si llevara años esperando hacer esta confesión, y comenzó a hablar con una cadencia hipnótica que me recordó a los cuentos que mi abuela me contaba cuando era niño. Esta línea del metro, dijo señalando las paredes del vagón, tiene más historia de la que los mapas oficiales muestran. Fue construida sobre antiguos túneles que ya existían, túneles que conectaban cementerios clandestinos y fosas comunes de épocas que la ciudad prefiere olvidar. Desde el primer día de operaciones hubo accidentes, muchos accidentes, demasiados para ser simple mala suerte o negligencia. La gente caía a las vías en las horas más extrañas, los trenes descarrilaban sin explicación aparente, los trabajadores desaparecían durante los turnos nocturnos y aparecían días después, sin memoria de lo sucedido. El anciano hizo una pausa y miró hacia el morro con los audífonos, que seguía inmóvil en su asiento. Cada persona que muere en esta línea, continuó con voz más grave, queda atrapada en un limbo. No pueden seguir adelante porque su muerte fue violenta e inesperada. No tuvieron tiempo de despedirse ni de aceptar su final. Así que quedan atrapados, repitiendo su último viaje una y otra vez, subiendo a este tren fantasma que aparece solo después de medianoche, cuando la ciudad duerme y las barreras entre los mundos se vuelven más delgadas. Cada uno espera llegar a la estación donde murió, creyendo que si logran bajar ahí, podrán cambiar el pasado, podrán evitar el accidente que les arrebató la vida. Pero cuando llegan a esa estación y bajan del tren, simplemente se desvanecen, repitiéndose el ciclo una y otra vez por toda la eternidad. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones mientras procesaba lo que acababa de escuchar. Le pregunté con voz temblorosa por qué yo estaba ahí entonces. Yo no había muerto. Yo solo había subido al tren equivocado, en el momento equivocado. El anciano me miró con esos ojos tristes y sabios, y lo que dijo a continuación me heló más que todo el frío del vagón. A veces, susurró, el tren se equivoca. A veces toma a alguien que aún no debería estar aquí, alguien que está tan perdido y solo en su vida que el tren confunde su soledad con la muerte. Los trabajadores nocturnos son especialmente vulnerables. Ustedes que viven en las horas muertas de la ciudad, que caminan por calles vacías sin testigos, que han aprendido a ser invisibles para el resto del mundo. Para este tren, ustedes ya son fantasmas. Así que cuando uno de ustedes sube creyendo que es un convoy normal, el tren simplemente los acepta como uno más de los perdidos. Me levanté tambaleándome, sintiendo náuseas que no tenían nada que ver con el movimiento del tren. Le grité al anciano que eso no podía ser verdad, que yo estaba vivo, que podía sentir mi corazón latiendo y mis pulmones respirando, que no era como esos otros pasajeros con sus ojos muertos y sus cuerpos rotos. El anciano asintió con tristeza y extendió su mano para tocar mi brazo, y su tacto era sorprendentemente cálido y real. Por eso te digo que el tren se equivocó contigo, dijo con firmeza. Todavía tienes oportunidad de salir, todavía puedes bajarte en la próxima estación y volver a tu vida. Pero tienes que hacerlo en la siguiente parada sin falta, porque si dejas pasar esa oportunidad, si el tren completa una vuelta entera del circuito con alguien vivo a bordo, entonces esa persona queda atrapada para siempre. Se convierte en parte de la línea, en parte del ciclo,
y ya no hay forma de escapar. Le pregunté cómo sabría cuál era mi estación, cómo podría distinguirla de todas las estaciones olvidadas y llenas de niebla que había visto hasta ahora. El anciano sonrió por primera vez, una sonrisa triste pero genuina, y señaló hacia las ventanas del vagón. «Tu estación será diferente», dijo con certeza. «No tendrá niebla ni oscuridad. Estará iluminada con luz normal, luz de este mundo. Verás gente real moviéndose en el andén, gente viva preparándose para comenzar su día. Será la primera parada después del amanecer, cuando el mundo de los vivos vuelve a despertar y el poder de este tren comienza a debilitarse. Pero tienes que estar atento y tienes que ser valiente, porque el tren intentará confundirte, intentará hacerte creer que no es tu parada, que debes seguir viajando un poco más. No le creas, baja sin importar cuánto miedo tengas y no mires atrás». El tren comenzó a disminuir la velocidad y la voz del anuncio sonó una última vez, pronunciando un nombre que me resultó vagamente familiar. Estación Terminal Norte. El morro con los audífonos se levantó finalmente, sus movimientos igual de rígidos que los otros pasajeros antes que él. Caminó hacia las puertas arrastrando los pies, y justo antes de que se abrieran, se quitó los audífonos, dejándolos caer al suelo del vagón. Me miró una última vez, con esos ojos demasiado abiertos, y ahora pude ver que eran los ojos de alguien muy joven, de un niño que nunca tuvo la oportunidad de crecer. «Lo siento», susurró con voz rota. «Lo siento por todos nosotros». Las puertas se abrieron y bajó al andén que estaba iluminado con luz roja y lleno de sombras que se movían como si estuvieran vivas. Desapareció entre ellas y las puertas se cerraron dejándome completamente solo en el vagón con el anciano. El vagón se sintió más grande que nunca, ahora que estaba completamente vacío. Solo quedábamos el anciano y yo, y el silencio era tan absoluto que podía escuchar mi propio corazón latiendo como un tambor desesperado en mi pecho. El tren siguió avanzando por los túneles, pero algo había cambiado en su movimiento. Ya no era esa sacudida violenta de antes, sino un deslizamiento suave y constante que me recordaba a un río llevando un cuerpo hacia el mar. Me senté junto al anciano, sintiendo que si me alejaba de él, aunque fuera 1 metro, me perdería para siempre en ese espacio vacío. Él me observaba con esa misma expresión de tristeza y compasión, como si supiera exactamente lo que estaba pasando por mi mente, todos los miedos y todas las preguntas que no me atrevía a formular. Le pregunté por qué había elegido quedarse en el tren, o por qué no había bajado en su estación cuando tuvo la oportunidad. El anciano miró hacia las ventanas, donde la oscuridad del túnel parecía moverse con vida propia, formando patrones que casi tenían sentido si los mirabas el tiempo suficiente. «Porque alguien tiene que estar aquí», respondió finalmente con voz cansada. «Alguien tiene que advertir a los vivos que suben por error. Alguien tiene que mantener un poco de humanidad en este limbo de almas perdidas. Cuando subí a este tren, hace ya tantos años que perdí la cuenta, estaba tan solo como tú, tan invisible para el mundo, que la línea me confundió con un muerto. Pero a diferencia de los otros pasajeros, yo entendí lo que estaba pasando antes de que fuera demasiado tarde. Y cuando llegó mi oportunidad de bajar, decidí quedarme para ayudar a otros como yo. Es mi penitencia y mi propósito, lo único que le da sentido a esta existencia entre mundos». El tren comenzó a subir. Podía sentir la inclinación en mi estómago, como si estuviéramos saliendo de las profundidades hacia la superficie. Las luces del vagón que habían estado parpadeando
de forma errática durante todo el viaje, comenzaron a estabilizarse, volviéndose más brillantes y constantes. El frío que había sido tan intenso empezó a ceder gradualmente, y pude sentir cómo la sangre volvía a circular por mis extremidades entumecidas. El anciano se levantó de su asiento con movimientos sorprendentemente ágiles para alguien de su edad aparente y caminó hacia las puertas. «Ya casi llega tu momento», dijo sin voltear a verme. «Recuerda lo que te dije. Cuando veas luz real y gente viva en el andén, baja sin dudarlo. No importa si el tren te dice que no es tu parada, no importa si escuchas voces llamándote para que te quedes, no importa si ves a alguien que reconoces entre los pasajeros. Baja y no mires atrás, porque si vacilas aunque sea un segundo, el tren volverá a cerrarse sobre ti y ya no habrá más oportunidades». El túnel comenzó a aclararse y por primera vez en lo que parecían horas, pude ver algo más que oscuridad absoluta al otro lado de las ventanas. Primero fueron solo manchas grises, luego sombras más definidas, y finalmente pude distinguir los azulejos característicos de las paredes del metro, azulejos reales y sólidos sin manchas de sangre ni grafitis macabros. Mi corazón comenzó a latir más rápido, con una mezcla de esperanza y terror, preguntándome si realmente esto era posible, si realmente iba a poder salir de esta pesadilla. El anciano permaneció de pie junto a las puertas, como un guardián silencioso, y cuando lo miré, pude ver que había lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Lágrimas por todos los que no lograron escapar, pensé. Lágrimas por todas las almas que seguirían viajando en este tren por toda la eternidad. La voz del sistema de anuncios sonó por última vez, pero ahora era diferente, clara y sin distorsión. Una voz femenina normal, pronunciando el nombre de una estación que reconocí inmediatamente. Estación Central, próxima parada. Mi estación, la estación donde comenzaba mi ruta diaria hacia el trabajo, la estación que había usado cientos de veces en mi vida normal. El tren comenzó a disminuir la velocidad, y cuando entramos al andén, lo que vi me hizo querer llorar de alivio. Había gente ahí, gente real moviéndose con prisa matutina, con cafés en las manos y auriculares en los oídos, gente viva preparándose para otro día más en la ciudad. Las luces eran brillantes y fluorescentes. Las pantallas digitales mostraban horarios normales. Y pude escuchar el murmullo familiar de conversaciones y pasos apresurados. Era hermoso de una forma que nunca antes había apreciado. Esa rutina aburrida y predecible que había dado por sentada durante años. Las puertas se abrieron y el anciano se hizo a un lado para dejarme pasar. «Vete ahora», dijo con urgencia. «No pierdas ni un segundo más». Pero justo cuando estaba a punto de bajar, escuché algo que me hizo congelarme. Era una voz que conocía demasiado bien, la voz de mi madre, llamándome desde el fondo del vagón. «Hijo, espera, no me dejes aquí sola». Giré la cabeza instintivamente y la vi sentada en el asiento donde antes había estado el morro con los audífonos. Su rostro estaba pálido y sus ojos tenían ese mismo tono opaco de los otros pasajeros. Pero era ella, era mi mamá. El anciano me agarró del brazo con una fuerza sorprendente y me empujó hacia el andén. «No es ella», gritó con desesperación. «Es el tren intentando detenerte, es tu soledad y tu culpa tomando forma. Vete ahora o te quedarás para siempre». Me lancé fuera del vagón justo cuando las puertas comenzaban a cerrarse, tropezando y cayendo de rodillas en el andén. El impacto contra el suelo de cemento fue doloroso y real, gloriosamente real. Me levanté rápidamente
y miré hacia atrás, viendo cómo el tren comenzaba a moverse. A través de las ventanas pude ver al anciano de pie en el vagón vacío, despidiéndose con una mano levantada, y detrás de él alcancé a ver sombras moviéndose, docenas de sombras que quizá eran todos los pasajeros que había visto, o quizá eran todos los que nunca llegué a ver. El tren aceleró internándose de nuevo en el túnel, y en cuestión de segundos había desaparecido completamente, como si nunca hubiera existido. Me quedé ahí parado en medio del andén, mientras la gente pasaba a mi alrededor sin prestarme atención, invisible otra vez, un fantasma entre los vivos. Salí de la estación caminando como sonámbulo, y el sol de la mañana me golpeó en la cara con una intensidad que me hizo cerrar los ojos. Era un día normal. La ciudad estaba despertando con su rutina de siempre. El tráfico comenzaba a acumularse y la gente caminaba rápido hacia sus trabajos. Todo era exactamente igual que siempre y al mismo tiempo completamente diferente. Me senté en una banca del parque cercano, tratando de procesar lo que había vivido, preguntándome si había sido real o si el cansancio finalmente me había quebrado. Pero cuando me revisé los bolsillos, encontré algo que me heló la sangre. Era un boleto de metro viejo y amarillento, con una fecha de hacía 5 años, y en el reverso alguien había escrito con letra temblorosa: «Bienvenido a la línea de los perdidos. No olvides que todos somos pasajeros». Han pasado 3 meses desde esa noche y todavía no sé si realmente escapé o si simplemente desperté de una pesadilla inducida por el agotamiento. Renuncié a mi trabajo de velador. No podía seguir con esos turnos nocturnos que me convertían en invisible, que me hacían caminar por la ciudad como un fantasma entre los vivos. Conseguí un empleo de día, horario normal, rodeado de gente bajo la luz del sol. Pero cada noche, cuando la ciudad se duerme y yo debería estar descansando, me quedo despierto mirando por la ventana hacia las calles vacías. Y a veces, en esas horas muertas entre la medianoche y el amanecer, creo escuchar el sonido distante de un tren aproximándose. Un zumbido bajo y constante que hace vibrar los vidrios, que me recuerda que hay una línea que sigue operando en la oscuridad, recogiendo a los solitarios y los perdidos, a todos aquellos que ya son fantasmas mucho antes de morir. Y me pregunto cuánto tiempo pasará antes de que vuelva a escuchar mi nombre siendo llamado desde un andén vacío.